todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a segundo de bachillerato, Historia de España, vamos a continuar con nuestro viaje a lo largo de la historia de nuestra nación. Así que hoy, la clase de hoy está dedicada al tema 5, el siglo XVI, la España de Carlos I y Felipe II, los mal llamados Austrias mayores. Digo mal llamados porque pobrecitos los Austrias menores, ¿no? Fue una época en la cual España dominó, sin ningún tipo de dudas, el panorama internacional. Fuimos un gran imperio al top dentro del ranking de los imperios y dirigimos la historia, el papel hegemónico del mundo en aquel momento. Algo muy triste, sobre todo si comparamos con el discretito papel en el panorama internacional que a día de hoy juega nuestro país. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada es para siempre. Así que sin más, acompañadme en esta aventura. ¡Comenzamos! Lo primero de todo, vamos a hablar de Carlos I. Y me gustaría, pues, simplemente hacer una pequeña aclaración. Habrá alguno que esté un poco liado y dirá, vamos a ver, Carlos I, ¿quién demonios es este tío? ¿Por qué también me suena que se le llama Carlos V? A ver, Carlos I es Carlos I de Castilla, ¿vale? Y V de Alemania. ¿Cómo que de Alemania? Sí, porque aparte de ser rey castellano, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Vale? De ahí su importante influencia. Bien. Una puntualización. Este señor no es un trastámara como Isabel y Fernando. Es el nieto, ¿vale?, de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando, pero pertenece a otra dinastía, a la casa de los Austrias, ¿vale? O de los Habsburgo. La cual, esta nueva dinastía, va a establecerse en nuestro país durante 200 años. 2 siglos. Bien, gracias a sus antepasados, en concreto sus abuelos, ¿vale? Él es hijo de Juana la mal llamada loca, porque muchos historiadores pensamos que no estaba loca, sino que se la ha querido denostar de esa manera, porque la pobre pues, sufrió malos tratos, vejaciones por parte de su marido, Felipe el Hermoso. Bien, va a ser hijo de estos dos y por lo tanto nieto de los reyes católicos. Así que va a recibir una herencia europea borgoñona, ¿vale? Por parte de su padre, y una herencia de los territorios aragoneses, de los territorios castellanos, y eso conlleva el nuevo mundo, ¿no? Abierto para su exploración. Ahí es nada. Por lo tanto, parte, desde luego, una posición envidiable. Esto es lo que va a hacer que significa el triunfo de la política matrimonial, ¿no?, de los reyes católicos. Y este triunfo de esta política se personaliza en Carlos, el cual amalgama en su poder una enorme cantidad de territorios, lo que convierte a España, a nuestra nación, como ya os dije anteriormente, en uno de los lugares más poderosos, uno de los países más influyentes del momento. De decir de Europa es lo mismo que decir del mundo. El hijo de Carlos I será Felipe II, el llamado el Rey Prudente, ya lo analizaremos. Pero bueno, tanto el reinado de su padre, de Carlos, como de Felipe, se va a caracterizar por enorme cantidad de guerras, defendiendo el catolicismo, guerras de conquista contra otros reyes también católicos y una enorme expansión territorial, ¿vale? Pero también va a estar regada por ciertos fracasos. El reinado de Carlos va a haber poquitos fracasos, pero uno de ellos será su fracaso a la hora de
acabar con los protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, y otro, sin duda alguna, será en el reinado de Felipe II a nivel económico. Tiene hasta 3 bancarrotas y su derrota frente a Inglaterra, aunque la puntualizaremos porque se ha exagerado debido a la leyenda negra. Se ha exagerado en demasía. Respecto a lo de la leyenda negra, creo que os lo aconsejé en unos vídeos anteriores, pero como se me va un poco la cabeza, os lo vuelvo a aconsejar. Os recomiendo que veáis, por favor, el vídeo dedicado a Off Topic, la falsa leyenda negra, que está en mi canal. Dentro de la sección de Off Topic, os vais allí y leéis, mejor dicho, veis el vídeo de la falsa leyenda negra, ese es el título. Y ahora, a divertiros y a entender lo que es esto. Bien, por último, así como una visión muy general, que entraremos a analizarlo en profundidad, Carlos I va a afianzar la posición de la corona española en América y gracias a los conquistadores que muchas veces actúan en su nombre, pero también movidos por ansias de riquezas personales y de fama, va a ampliar desde luego la extensión de los territorios pertenecientes a la corona española. Y en este aspecto, referente a colonizaciones, descubrimiento de nuevos territorios, tendremos a Felipe II, el cual colonizará las Filipinas, unas islas, ya sabéis, muy importantes, relativamente cerca de Japón, que se llamarán así en honor a este monarca. Así que, sin más, empezamos con Carlos, el reinado de Carlos I, que irá de 1517 a 1556. Vale. Carlos I llegará a España siendo un novatillo, siendo un muchacho muy jovencito, ¿vale? Y va a entronizar en nuestra nación la dinastía de los Habsburgo, ¿vale? Por parte de Isabel y Fernando recibe pues todo el territorio de las Canarias, las posesiones italianas, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, los territorios del Nuevo Mundo, los cuales serán ampliados durante su reinado por las conquistas de Cortés de México, y posteriormente tendremos las conquistas del Perú, ¿vale? Y más allá hacia el sur del continente. Tanto la conquista de México como la de el Perú, protagonizada por Pizarro, las analizaremos posteriormente. Este es el retrato verdadero de Carlos V, ¿vale? No penséis que es ese jovencito guapo. Vamos a ver imágenes de fotografía. ¿Por qué? Porque están sacadas de la serie Carlos V, realizada por Televisión Española, la cual os la recomiendo encarecidamente. Está muy chula, los actores son muy buenos y verdaderamente a mí no me suele gustar el cine español, pero es una buena serie para aprender historia sin duda alguna y muy fiel a los hechos históricos. Luego también tenemos la serie de Isabel, que no lo comenté, pero bueno, ya lo comento un poco de pasada, referente a Isabel la Católica, y merece mucho la pena, la verdad. Lo tenéis en Televisión Española a la carta. Bien, esto es un poquito el resumen de lo que os acabo de comentar. Así que para que lo veáis así en imagen, en el mapa de los Reyes Católicos, ¿vale? Va a recibir pues todos los territorios referentes del Reino de Castilla, las Islas Canarias, Melilla, Orán, Argel, Bujía, Túnez, las posesiones norteafricanas, que ya sabéis que forman parte de esa estrategia de los Reyes Católicos de haber conquistado el norte de África, la cual se interrumpió debido al descubrimiento inesperado por parte de Colón de el Nuevo Mundo. Por parte de Fernando el Católico va a recibir la corona de Aragón, ¿no? El reino de Aragón, las Islas Baleares, Cerdeña, todos los territorios del sur de Italia, de Nápoles, Sicilia. Por parte de su padre, ¿vale?
del cual heredará, ¿vale? Gracias a su abuelo materno, es decir, por parte de la familia del padre, de su abuelo paterno heredará, su abuelo paterno es Maximiliano I de Austria, pues va a heredar Austria, muy importante. Y su abuela paterna, María de Borgoña, pues todos los territorios borgoñones, parte de los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado, etc, etc. Es decir, territorios muy dispares, ¿vale? Pero muy influyentes, como podemos ver. Gracias a su abuelo paterno, va a poder tener la capacidad, Carlos, de poder ser el nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Para ser nombrado tenías que ser votado por una serie de príncipes electores, y básicamente fue votado porque se dedicó a comprarles, les sobornó, ¿vale? ¿Esto tiene mérito? Pues oye, sí. ¿Por qué? Porque sus rivales también se dedicaban a sobornarles, ¿vale? Pero gracias a la ayuda que los banqueros Fugger le dieron a Carlos, los Fugger fue una familia muy influyente de banqueros alemanes, consiguió comprarles con más dinero que sus competidores y así acabaron las cosas. Fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A cambio, los Fugger, ¿qué les daría? Pues les daría, como curiosidad, para que lo sepáis, explotaciones de las minas de América, de las minas de oro y de plata. En concreto creo que la del Potosí, aunque no estoy al 100% seguro. El Sacro Imperio Romano Germánico, tenéis ahí los límites del Imperio Alemán. El Imperio Romano Germánico era bastante potente, como veis. Todo el centro de Europa y parte del norte de Italia. Ojito, ¿vale? Así que todos esos territorios, al fin y al cabo, van a pertenecer a Carlos, lo cual va a hacer de nuestra nación, como ya os comenté, una pieza fundamental en el panorama internacional geoestratégico. Aparte de ser una máquina de guerra militar brutal. Así que Carlos llega a España con 18 años. Y claro, llega con una mentalidad totalmente europea, hablando flamenco, hablando alemán, hablando, en fin, idiomas que no se hablaban en España, no hablaba castellano. Y llega pues más preocupado de conseguir que le nombren emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cosa que, como hemos visto, consiguió, que conseguirse el amor de sus súbditos y aprender de su cultura. Así que esto va a hacer que cometa una serie de errores que trataremos a continuación, y sus primeros años de reinado no van a ser precisamente tranquilos. Estáis viendo a un portaestandarte que lleva una cruz de Borgoña, ¿no? Las espadas de Borgoña son es el símbolo distintivo de la casa de Augsburgo, de la dinastía de los Augsburgo, de los Austrias, y son las aspas de San Andrés. Supuestamente a San Andrés, creo recordar que le martirizaron en una parrilla, ¿no? O le asaron, por lo tanto de ahí viene. Y va a ser la cruz de Borgoña, pues bueno, un elemento fundamental a la hora de entender el imperio español, a la hora de analizarlo, y puesto que va a ser nuestra bandera, nuestra insignia, la cual estuvo presente en España hasta el reinado de Carlos III, allá por el siglo XVIII, el cual decide cambiarlo por la bandera naval de la Marina Española, que era de la Marina Española borbónica, ojito, que era roja, amarilla y roja, rojigualda, la actual, ¿no? Porque se habían dado cuenta de que muchas veces en la distancia se confundía la bandera del Imperio Español con
la bandera de la pérfida Albión, es decir, Inglaterra, nuestra peor enemiga en aquel momento. Así que ya sabéis un poquito el origen de la bandera del Imperio Español y el origen de la bandera actual, ¿vale? Como curiosidad. Bien, la política interior. Los primeros años del reinado de Carlos I de Castilla y V de Alemania. Bueno, como os he dicho, él estaba obsesionado en los primeros años por conseguir el título imperial, es decir, para que le nombrasen el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Para ello tenía que untar, como os he dicho, a los príncipes electores, los cuales votaban para nombrarte príncipe, nombrarte emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que Carlos estaba ahí entretenidillo el hombre con sus asuntos. ¿Qué va a ocurrir? Pues que llega, sin tener ni idea de la historia, de la cultura, del idioma castellano, nombra encima como consejeros a importantes nobles y burgueses de la zona de Borgoña, de Países Bajos, etc., dejando a un lado a los nobles castellanos. Entonces, claro, esto no va a sentar nada bien porque la nobleza autóctona se siente desplazada. Asimismo, las ciudades las va a freír a impuestos. ¿Las va a freír a impuestos para qué? Porque necesitaba recaudar dinerito para sobornar a los príncipes electores y que le nombrasen emperador, como os estoy diciendo. Todo esto fue una olla a presión y provocó que una serie de ciudades, ¿vale? Toledo, Ávila, Segovia, etcétera, entre otras, pues se sublevasen. Y estalló así la guerra de las comunidades. Los castellanos contra Carlos. Los líderes de este ejército, de las comunidades, los más famosos, son Padilla, Bravo y Maldonado, ¿vale? ¿Cuáles son las ciudades más importantes? Como lo he dicho, Toledo, Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid, las que se sublevan. Al final esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Pues porque al final van a ser derrotados en 1521 en Villalar, en la batalla de Villalar. De hecho, a día de hoy, Villalar se llama Villalar de los Comuneros, creo recordar, es un pueblo. Y fue en esta zona donde, tras la derrota, los comuneros van a ser ejecutados Padilla, Bravo y Maldonado. Pero Carlos fue inteligente y aplicó un poco la de Julio César, pero saliéndole bien, porque como ya sabéis, Julio César, cuando gana la guerra civil romana contra Pompeyo, perdona a sus rivales y claro, esto le llevará a la tumba porque le asesinan. Pero César le perdona a sus rivales para intentar ganarse la confianza. Carlos es más inteligente incluso que Julio César. ¿Por qué? Porque lo que hace Carlos es asesinar a los líderes de esta revuelta, Padilla, Bravo y Maldonado, la revuelta de las comunidades, pero perdona al resto de nobles, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿qué está consiguiendo Carlos? Pues está dando un mensaje claro. Está diciendo, no me toquéis las narices, porque yo a malas soy muy malo. Fijaos, he decapitado a los principales líderes de la revuelta. Pero también puedo ser bueno, no soy un tirano. Así que él había entendido muy bien lo que Maquiavelo recomendaba en su Príncipe, en el libro del Príncipe. No hay que pasarse tampoco siendo malo, porque si te pasas siendo malo, al final el pueblo te va a repudiar, te va a rechazar y va a ir en tu contra. Entonces, tienes que meter el miedo suficiente, pero sin pasarte, ¿vale? Y eso es lo que hizo Carlos. La nobleza entendió entonces que tenía que estar al lado de Carlos, y asimismo Carlos aprendió la lección, tomó nota. ¿Por qué? Porque se puso las pilas, y también es cierto que se puso las pilas porque en 1519 le nombraron emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entonces ya se pudo centrar en Castilla. Pero lo cierto es que se pondrá las pilas, se centrará en los territorios hispánicos, le dará a Castilla mayores privilegios dentro del imperio, de la monarquía hispánica, ¿vale? Porque tenéis que entender que el imperio español es multinacional, hay muchas naciones, está la italiana, parte de Países Bajos, parte de Francia,
etcétera. Entonces va a dar primacía a Castilla en concreto, va a poner a nobles castellanos como consejeros y, en fin, va a respetar las tradiciones y la cultura de Castilla. Importante, ¿eh? Por supuestísimo. Vale. Pero es que esto, por si fuese poco, también en Aragón va a estallar una revuelta, que es la de las Germanías. Bueno, la revuelta de las Germanías es un poco distinta a la de las comunidades. Germà, en valenciano, significa hermano. Y bueno, es una revuelta de carácter antiseñorial, es decir, de las clases populares, los artesanos y miembros de las clases bajas, contra los nobles, ¿vale? Fundamentalmente, y contra los burgueses ricos. ¿Por qué? Pues a ver, la movida viene porque en 1519 hay una epidemia de peste en la zona de Valencia, los nobles huyen y dejan a toda la gente de las clases medias bajas el marrón de enfrentarse a la epidemia. Entonces, esto ya va a sentar las bases para ¿qué? Pues para que ellos quieran un poco tomar una cierta autodeterminación. Perdonad, ¿qué me he pasado? Al final, ¿qué va a suponer? Pues bueno, va a suponer que se les derrote también a esta gente por parte de el ejército realista y sobre todo Carlos va a meter un importante tijeretazo al tema de los gremios y demás organizaciones que al fin y al cabo eran los que se habían levantado en su contra, ¿vale? Así que, bueno, que sepáis que en política interior durante los primeros años del reinado de Carlos V tenemos la revuelta de las comunidades y en Castilla y la de las Germanías en la corona de Aragón. La política exterior, ahora sí, que antes me emociona. Bueno, pues la política exterior, la verdad es que Carlos va a ser un crack. Va a conseguir prácticamente casi todos sus objetivos, salvo uno muy importante que será acabar con los protestantes. Y ahora lo mencionaremos. Bien, va a haber muchísimas guerras, muchísimos conflictos entre los ejércitos de la monarquía hispánica y los ejércitos de otras naciones, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente, por un lado, por la defensa de la religión y por otro lado, por las propias pretensiones políticas, ¿no? Así que el caso es que los ejércitos españoles van a estar siempre matándose con los enemigos. Y esto va a hacer un ejército impresionante, que son una maquinaria, que son los tercios. Los tercios son un rodillo militar, son unidades, ¿vale? De piqueros, fundamentalmente combinados con arcabuceros y demás. En fin, sería muy extenso explicar ahora con todo detalle lo que es un tercio, pero que sepáis que estos cuadros de soldados, los cuales se distribuían en distintas zonas de Europa, el tercio de Flandes, el tercio de Nápoles, el tercio viejo, van a ser el terror, ¿vale? De las distintas unidades militares de aquel momento. También dentro del ejército español había mercenarios, como los lansquenetes, que eran mercenarios protestantes alemanes, en fin, piqueros suizos también, aunque bueno, normalmente los suizos estaban en el otro lado del terreno de batalla y solían ser carne de cañón ante las picas, las espadas y los arcabuzazos de nuestros soldados, ¿vale? El objetivo de Carlos, ya aparte de conquistar y destruir, es crear un imperio, una monarquía universal, es decir, que rija el universo y cristiana. Ahí en nada, ¿eh? Vale, conflictos. Pues vamos a tener contra los turcos, los cuales van a estar un poco dando la lata, pero en general les vamos a comer la tostada siempre. Luego tenemos las guerras con Francia e Italia, lo mismo. Las guerras con Francia en Italia, ¿vale? Vamos a machacar a los franceses.
Y luego tendríamos los conflictos religiosos en el Imperio Germánico, los cuales no van a salir tan bien parados los objetivos de Carlos, sin duda alguna. Bueno, pues en Italia. En Italia vamos a tener una movida con los franceses, porque los franceses están todo el rato metiendo sus zarpas en Italia, sobre todo en el milanesado. Bueno, claro, aquí Carlos V no puede permitir eso porque Italia, gran parte de la misma, es suya, tanto por herencia de los reyes católicos como por su mandato del Sacro Imperio Romano-Germánico. El rey francés va a ser un personaje de cuidado. Francisco I, yo le llamo alias el mentiroso. ¿Por qué? Porque una vez, tras la batalla de Pavía, va a ser machacado por parte de las tropas imperiales, las de Carlos, ¿vale? Si digo tropas imperiales, pues son las de Carlos. El caso es que le van a capturar y le van a llevar a Madrid y va a estar ahí en prisión. Y Francisco, pues bueno, al final le liberarán porque Carlos le hace jurar que no va a volver a rebelarse contra los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, le entra por uno y lo sale por otro. Y cuando cruza los Pirineos ya se desdice de su juramento, se ve en casita rodeado de sus vasallos y va a volver a la carga otra vez contra los españoles, pero siempre va a salir derrotado. Fijaos, va a haber 4 guerras contra Francia en Italia, y las cuales van a suponer siempre la victoria de Carlos I, y esto va a permitir incorporar Milán a los territorios de la corona hispánica. Así que los franceses en ese sentido no tienen que recordar con buenos ojos a Carlos. Francisco I en la realidad. La lucha contra los turcos, ojito, porque los turcos van a ser un rival mucho más temible que el del rival francés. Y de hecho muchas veces tenemos que los franceses van a estar incluso hasta abiertos a una posible colaboración con los turcos en contra de los intereses de la monarquía hispánica. Así que aquí una cosa es la religión que tengas y otra cosa son los intereses reales. Es muy triste, pero geopolítica lo vemos. De hecho, esto es lo que llevará a que Carlos organice el saqueo de Roma. A pesar de ser súper católico y un príncipe de la cristiandad, permitirá el saqueo de Roma, puesto que el propio Papa, aliado con los franceses y demás, se va a oponer a los dominios y a la preponderancia hispánica en Italia. Esto lo explico mucho mejor en otro vídeo de Off Topic, que creo que se llamaba algo así como ovnis o extraterrestres, la España imperial. Si lo buscáis, lo vais a encontrar en Off Topic. Y es un vídeo sobre el licenciado Torralba. Es muy curioso, de un hombre que predijo o visualizó, supuestamente mediante un viaje astral, el saqueo de Roma, y nadie le creyó. Sin embargo, cuando se enteraron en Valladolid, pues ya sí todo el mundo le creyó, obviamente. Así que para aprender más sobre el saqueo de Roma y tal, y el licenciado Torralba, es una historia muy chula, os lo aconsejo que veáis el vídeo en Off Topic. Vale, frente a los turcos, pues bueno, va a haber resultados ambivalentes. ¿Por qué? Porque por un lado va a haber triunfos como la conquista de Túnez en 1535 y fracasos como la fallida conquista de Argel en 1541. ¿Vale? Así que quedaría más bien en tablas. Y ojito ahora, Lutero. Bueno, vamos a ver, Lutero. ¿Quién es este Lutero? Pues Lutero es un señor, ¿vale? Alemán. Es un hombre religioso, el cual os lo cuento súper resumido, saltándome muchas cosas, obviamente, porque si no puedo alargar esto hasta el infinito. El cual viajará a Roma, pensando que Roma, la Civitas Dei, la ciudad de Dios, Roma es el paraíso de la tierra, y se encuentra pues que es un sitio de corrupción moral por parte de la Iglesia Católica,
Y bueno, pues esto le va a trastornar muchísimo. Llegará de nuevo a Alemania. Y en Alemania pues ya él decide diseñar sus 95 tesis de protesta, protestantes, ¿vale? De ahí viene el nombre de su nueva religión, porque es una protesta contra lo que él considera que hay que cambiar de la Iglesia Católica. Y bueno, pues esto, claro, esto está suponiendo un cisma dentro de la Iglesia. Muchos príncipes alemanes, los cuales habían votado a Carlos, pues bueno, pues no están tan de acuerdo ya con Carlos por todo el poder que está ejerciendo, que les obnubila, y por distintos intereses personales y políticos van a dar su apoyo a Lutero para hacer que se escuche sus nuevas ideas, van a hacer que se convierta en su protegido. Y bueno, pues esto llevará a que empiece a extenderse como la pólvora las ideas de Lutero. Carlos V se va a centrar en contra de el protestantismo para acabarlo y erradicarlo en su territorio, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y militarmente, fijaos, va a triunfar contra los protestantes. Por ejemplo, la famosísima victoria de Mühlberg de 1547, que fue retratada por Tiziano, cuyo cuadro está ahora mismo en el Prado. Sale Carlos V y a caballo. Lo he puesto en alguna de las diapositivas anteriores. Pero sin embargo, en cuanto a política, no va a conseguir Carlos acabar con las ideas del protestantismo, las cuales, por cierto, nacieron puesto que supuestamente Lutero recibió la iluminación divina mientras estaba en el retrete haciendo popó. Se le ocurrió a este hombre hacer las 95 tesis. Así que finalmente Carlos V va a tener que dar su brazo a torcer y por la paz de Augsburgo en 1555 reconoció al protestantismo y permitió que cada príncipe en su territorio dentro del imperio fuese libre para establecer la religión de sus súbditos, ¿vale? Es decir, si el príncipe es protestante, pues los súbditos tienen que ser protestantes, ¿vale? Y si son católicos, pues los súbditos católicos, ¿ok? Fijaos, el protestantismo recibirá el apoyo de los franceses. Y esto es lo mismo que os he comentado antes. Los franceses, con tal de hacer la puñeta a Carlos, pues a pesar de ser católicos ellos, pues vamos, eran capaces de irse con su peor enemigo. Aquí tenemos un retrato de Lutero. Bien, en cuanto a matrimonios y demás, bueno, pues Carlos se casó con la princesa Isabel de Portugal, de la cual se supone que estaba súper, hiper, mega enamoradísimo, ¿vale? Vivirían ahí en su nidito de amor en la Alhambra, en Granada, la Alhambra, precioso palacio, y construiría su casita en los alrededores de la Alhambra. Antes, ¿vale? En el reinado de Carlos no había una capital fija, este iba cambiando en función si iba moviendo la corte, porque claro, Carlos, al tener un imperio tan multinacional, tan grande, pues se le necesita en muchas zonas y se tiene que ir moviendo de un lugar a otro. Una característica muy importante de Carlos que le va a diferenciar de su hijo es que Carlos es el típico rey guerrero o emperador guerrero. Él está en primera línea de batalla, en Mühlberg estuvo allí la batalla. Es decir, que no está alejado de la guerra, ¿vale? Felipe II, sin embargo, va a estar en sus aposentos del Escorial y no ve ni un muerto de los soldados, ¿vale? Así que esto es una diferencia importante. Asimismo, también como curiosidad, Carlos había tenido un hijo bastardo con Germana de Foix y este será Don Juan de Austria, el cual Don Juan de Austria, pues bueno, sí que va a ser más como su padre. ¿Y qué hubiese sido si Don Juan de Austria hubiese gobernado el imperio? Desde luego que a lo mejor podríamos haber obtenido mucho mejores resultados que con Felipe II.
al cual tampoco fueron malos, pero quizás no supo gestionarlo de la mejor manera posible. Bien. En 1556, ¿vale? Ya un Carlos ya achacoso abdicó, ¿vale? En Bruselas, dividiendo la Casa de Austria en dos ramitas. Vale. La española, que es la que va a suceder su hijo Felipe II, y la alemana. La alemana va a dar el título imperial de emperador Sacro Imperio Romano Germánico su hermano, Fernando, el cual, este Fernando, curiosamente, muchos de los comuneros le veían como una posible alternativa a Carlos. ¿Por qué? Pues porque Fernando, bueno, pues nació en Alcalá de Henares, era castellano, sabía castellano, estaba integrado, le conocían todos los nobles y sin embargo, pues bueno, como era hijo menor, era el hermano menor que diga, se tuvo que ir a Austria y además mostró una enorme fidelidad a Carlos, el cual muchas veces no le trató muy bien y le podía haber traicionado y podía haber confabulado en contra y sin embargo no. Ahí estuvo Fernando siempre al pie del cañón, ayudando a su hermano en todo lo posible. Y bueno, pues este al final se lo reconoció pues legándole, ¿no? El título de emperador de Sacro Imperio Romano Germánico. Pero claro, esto a la larga, que se cree estas dos ramas de la casa de Austria, la española y la alemana, pues lo único que generarán será futuros problemas, sino que se lo digan a Carlos II, que también manda narices el destino que se llame Carlos II el último Austria. Bien, tras su abdicación regresa a España, se podía haber retirado en Italia, se podía haber retirado en el Nuevo Mundo, en fin. Sin embargo, no, se retira a España, al monasterio de Yuste, en Cáceres. ¿Por qué en Cáceres? Pues bueno, pues en Cáceres, en este monasterio, pues el hombre lo que va a hacer es dedicarse a prepararse para morir, básicamente. Pero curioso, porque ordena traer consigo a cientos de sirvientes, cocineros y maestros cerveceros. Carlos en estos momentos ya está bien hermoso, bien gordete. Se hincha a comer, no tiene control. Se pone malo porque come mucho, pero sigue comiendo. Le gustaba además producir su cerveza. De hecho, a día de hoy hay alguna que otra cerveza. No voy a decir la marca porque cae por su propio nombre, Carlos V. Que está hecha con la receta del emperador Carlos V, el cual era un maestro cervecero. Y bueno, pues supuestamente la causa de la muerte de Carlos no fue precisamente que estuviese enfermo de gota, ¿vale? La gota era una enfermedad que atacaba sobre todo a la gente rica de aquel momento y era consecuencia de tener mucho ácido úrico en sangre, se te hinchaban las extremidades, sobre todo los dedos gordos de los pies, y era muy dolorosa, te impedía caminar, cabalgar, etcétera, y andar. Estabas ahí fastidiado. Sí, bueno, caminar y andar es lo mismo, muy bien. Así que Carlos se dice que murió por malaria. Malaria en Cáceres, pues sí. El mosquito de la malaria habitaba en esas zonas y posiblemente le picó, contrajo unas fiebres horribles y adiós muy buenas. ¿Y por qué sabemos que murió de malaria? Pues bueno, porque en la guerra civil se hicieron barbaridades y sacaron su cuerpo y parece ser que algún Illuminati tuvo que hacerle alguna autopsia o algo y se sabe que falleció por malaria. ¿Vale? Muy bien, vamos a pasar. Antes de ir a Felipe II, me quedo con este frasote de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que dice: hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en alemán con los soldados, en inglés con los caballos y en español con Dios. Toma ya. Esto muestra su preferencia, ¿no?,
Carlos fue un monarca internacional, hablaba muchísimos idiomas. A mí me recuerda al típico rey de la edad antigua, a un Alejandro Magno en pequeña escala. Fijaos, hablando italiano, francés, inglés, alemán y español con Dios. Idioma de los dioses, el español. Felipe II, su hijo. Bueno, Felipe II, alias el Prudente. Gobernará desde 1556 a 1598. Bien, pues va a recibir una herencia muy importante por parte de su padre, por supuesto. De hecho, llegará a integrar Felipe II el reino de Portugal a la monarquía hispánica. Ahí es nada, llevándonos por lo tanto todos los territorios portugueses que había en el mundo, los cuales eran muchos. Y fijaos, quiero que os fijéis bien en el mapa, el virreinato de Nueva España también incluía California, Florida, Nuevo México, es decir, partes de la Luisiana, partes de lo que viene siendo a día de hoy Estados Unidos, que hay algunos que cuando se les cuenta que España controlaba gran parte de Estados Unidos, te miran con cara de ¡Ah, ah! ¿En serio? No puede ser. Y tú, sí, hijo, sí, esto era así. Bien, el rey prudente. Vamos a ver. El rey prudente. Bueno, primero, se va a dedicar a defender el catolicismo e intentar mantener la hegemonía de España. Claro, esto le va a valer, pues, ¿el qué? Pues más guerras con el resto de rivales. Ojito, este rey prudente, vamos a ver, va a defender el catolicismo, sí, es cierto, a capa y espada, incumpliendo con lo que Carlos en su testamento le marca, porque Carlos ahí en el testamento le coge y le dice: hijo mío, ten cuidado también con meterte en movidas de guerras por defender la iglesia, que es lo que le pasó a él con los protestantes, que luego estos te van a dejar tirados y tú has perdido la hacienda pública y no te va a servir de nada. Sin embargo, pues no le hizo ni caso a su padre. Bien, debido al enorme poder de la monarquía hispánica es cuando empiezan a difamar a Felipe II y a la monarquía hispánica con la leyenda negra. La leyenda negra, en el vídeo que os he dicho antes de la falsa leyenda negra, ahí lo explico, pero bueno, empieza a surgir sobre todo en territorios protestantes, porque ahí es donde aparece la imprenta gracias a Gutenberg, y es una serie de mentiras y clichés contra España. En fin, todo muy, muy turbio que por desgracia hasta el día de hoy ha perdurado, tristemente. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, Felipe II va a hacer de España el centro de su imperio, un imperio multinacional, y va a establecer la capital en Madrid en 1561. Y él más tarde se va a quedar en el Escorial. ¿Por qué? Porque, bueno, el Escorial básicamente lo crea por honor a la batalla de San Quintín, que es una victoria, y bueno, pues decide establecerse ahí, apartado un poco de todo. Bien. Vale. Su reinado, como defensor del catolicismo, está lleno de luces y de sombras. ¿Por qué? Luces, pues por las apabullantes victorias militares, como la batalla de San Quintín, donde va a reventar al ejército francés. Sombras, pues hombre, la derrota de la Armada Invencible y las 3 bancarrotas de la Hacienda Real. Por lo tanto, gestionando lo que viene siendo los dineros, era un paquete. La Armada Invencible, ojito, la Armada Invencible, los ingleses, este nombre de la Armada Invencible, los españoles, nunca hemos tenido el ego como los franceses o como los ingleses de poner a una armada invencible. O sea, por Dios. No. Este nombre se lo inventan los ingleses. El nombre de la Armada Invencible. El verdadero nombre que le puso Felipe II fue el de la Serenísima Armada. ¿Vale? ¿Por qué perdió? Pues mira, perdió por una serie de catastróficas desdichas. Fundamentalmente porque Álvaro de Bazán, que era un marino, un crack, un súper experto, fallece días antes de que se produzca la susodicha, que zarpen los barcos de España hacia Inglaterra para invadirles.
Por lo tanto, tienen que poner a otro tío que no tiene ni idea de navegación, que encima era un general de tierra. Eso por un lado. Por otro lado, nos pillaron todas las tormentas en el Canal de la Mancha y hundieron muchos barcos. Y luego, bueno, pues que los ingleses supieron defenderse bien, pero sobre todo lo que nos fastidió más bien fueron los elementos, que de hecho Felipe II dijo, yo le he mandado una armada a luchar contra los elementos, ¿vale? Que es cierto que luego los ingleses utilizaron brulotes, barcos ardiendo para romper nuestros barcos y demás. Sí, correcto, pero que no, que tuvo más peso las tormentas que otra cosa. Y de hecho los ingleses se callan que después de la Armada Invencible, supuesta Armada Invencible, ellos mandan una contraarmada al mando del pirata Drake, Sir Francis Drake, que ellos le llaman Sir, pero en verdad fue un pirata. Pues este hombre se dedicó estaban con todo el hype los ingleses a tope y fueron a por España y atacaron a Coruña y demás, tal, quisieron ir a las Canarias, en fin. En A Coruña se encontraron con los defensores muchas veces civiles, sino que buscar información sobre María Pita, una mujer gallega que organizó la defensa de A Coruña. Y el caso es que van a salir derrotados totalmente. Se les da pal pelo por todos los lados, ¿vale? Y eso, sin embargo, muy poca gente sabe lo que es la contraarmada. Muy poquita gente. Así que os invito, como siempre, a investigar. Bien, pues vamos a por ello. Seguimos. Vale, la unión con Portugal. Portugal, vamos a ver. Los españoles siempre hemos mirado a Portugal un poco por encima del hombro. Y esto no lo entiendo. Porque Portugal, la verdad es que los portugueses nos tienen un enorme cariño. Y según últimas encuestas, hasta el 40% aproximadamente de los portugueses les gustaría unirse de nuevo con España en un proyecto federal que surgió a finales del 19 que se llama Iberia. Y yo, sinceramente, pues yo voto por el iberismo, porque a mí me encantaría ver a España y Portugal unidas, porque se dividieron por cuestiones del pasado que no tienen ningún tipo de enjundia a día de hoy. El problema es que, claro, hay que tratar a los portugueses de igual a igual, porque no son nuestro hermano pequeño, es una nación con una historia, un idioma y unas tradiciones propias. De hecho, Portugal, en ciertos momentos históricos, hasta la Alta Edad Media, formaba parte del Reino de León, como estuvimos viendo en los vídeos anteriores, y posteriormente hemos visto con Felipe II se uniría. En 1581 queda vacante el trono portugués. ¿Por qué? Pues porque tenemos a un rey portugués que era muy jovencito, uno de los últimos reyes cristianos, que se va a ir al norte de África, creo que era el rey Sebastián, uno de los últimos reyes cristianos cruzados, quería decir. Se va al norte de África, organiza ahí una cruzada y se lo meriendan, se lo cargan, sin tener ningún tipo de descendencia. Por lo tanto, el trono de Portugal queda vacío. Las cortes portuguesas se reúnen en Tomar y nombran a Felipe II como rey de Portugal. Y a partir de ahí se produce la Unión Ibérica, que es el sueño, recordad, de los reyes católicos, unirse con Portugal. Fijaos, es que los reyes católicos eran la leche, eran unos visionarios increíbles. Esto creó un imperio ibérico, un imperio hispánico brutal, gigantesco. Fijaos, todos los territorios africanos, ¿vale? De toda la costa africana eran de Portugal, ¿vale? Toda la zona de la península arábiga, de la India, fijaos, toda Asia, todo esto, costa de China, se incorpora a España. Asimismo, todas las zonas de los territorios de Brasil. Así que, fenómeno. Se convierte un imperio, la monarquía hispánica de Felipe II, tremendo. Vale. De ahí que venga la frase, que para mí es la más destacada, de Felipe II de en mis reinos no se ponía el sol. Vale, problemas internos. Si su padre había tenido problemas con lo que viene siendo los moriscos, perdonad, con los comuneros y y la revuelta de las Germanías, va a tener problemas Felipe II con los moriscos de Granada, ¿vale?
los cuales se van a sublevar y, en fin, no van a acabar muy bien, y con la traición de su secretario real, el tal Antonio Pérez. Bueno, si os parece, lo puedo explicar un poco breve. Venga, va, sí, vamos a explicarlo breve. Bueno, el caso de los moriscos de Granada al final acabarán pues malamente y acabarán siendo expulsados. Con Antonio Pérez, pues bueno, era un tío que le estaba vendiendo información básicamente a Inglaterra y bueno, su mujer era la princesa de Éboli. Y al final este estuvo mal metiendo a Felipe II contra su hermanastro, don Juan de Austria. Y bueno, al final se descubre que está actuando como espía y, en fin, fue un escándalo en la época. Bien, los problemas exteriores. Pues bueno, pues siempre va a defender el catolicismo y los intereses de la monarquía hispánica en Europa. Y el caso que es que, claro, pues ¿quiénes van a ser los enemigos de Felipe II? Pues Inglaterra y sobre todo Francia. A Francia la vamos a dar pal pelo en San Quintín en 1557. Y los turcos, ojito, los turcos. El único rival que había puesto, por así decirlo, en tela de juicio, entre comillas, el poder de Carlos V, se va a enfrentar a Felipe II en la batalla de Lepanto, 1571. ¿Quién dirigirá las tropas de Lepanto? Pues su hermano, don Juan de Austria. Un tío que era un crack, sin duda alguna, y muy parecido en el carácter a su padre. También, ojo, van a hacer bajo el reinado de Felipe II un problema que se va a enquistar, el de los Países Bajos, las revueltas de las Provincias Unidas, de los Países Bajos, y se producirá una sublevación y ahí va a tener que actuar el Duque de Alba, la cual se va a acabar enquistando a lo largo del tiempo. Por último, se enfrentará a Inglaterra, donde sufriremos el mal llamado desastre de la Armada Invencible, la cual naufragará antes de llegar a las costas inglesas. ¿Podríamos haber conquistado Inglaterra sin estas tormentas? Sin duda alguna. Y la historia hubiese cambiado y mucho. Vale, en cuanto a los territorios de las Indias, bueno, pues con Carlos I, ya sabemos, se va a producir una expansión territorial del Imperio Español en la América muy importante. Vamos a tener a Magallanes y a Elcano, los cuales van a protagonizar la primera vuelta al mundo, que bueno, esto va a ser una historia épica, brutal. Vamos, van a ser atacados hasta por trogloditas caníbales. Alucinante, de verdad. Si os gusta todo esto, buscad información porque vais a alucinar. La conquista de México se va a producir con... estábamos hablando de Felipe II, lo sé, pero bueno, vamos a hablar ahora, vamos a centrarnos un poquito en las colonias. La conquista de México se va a producir bajo el reinado de Carlos. Va a estar protagonizada por Hernán Cortés y esto creará el futuro virreinato de la Nueva España y se extenderá por parte de América del Norte, como hemos dicho. Bueno, Hernán Cortés es un tío que con apenas 300 hombres consigue derrotar a todo el imperio azteca, el cual, importante, me gustaría puntualizar que no era un imperio pacífico como nos han querido dar a entender. Era un imperio el cual se dedicaba a explotar a otras tribus, a esclavizarlas y con la ayuda de estas tribus Hernán Cortés pudo someter a este imperio. Aquí tenemos a Hernán Cortés. Pizarro, lo mismo, que era familia, por cierto, de Hernán Cortés y ambos de Extremadura. Va a conquistar el imperio inca. Después de muchísimas vicisitudes y peripecias, conseguirá acabar con el imperio inca, ¿vale? Fundando Lima. Otras exploraciones, otras conquistas, pues por ejemplo la conquista de Chile, no de China, protagonizada por Diego de Almagro, aunque por cierto de China, que sepáis que incluso hay documentos de Felipe II que se planteó conquistar China. Ojalá lo hubiese hecho porque hubiese cambiado la historia, o incluso ya sabían de que existía un territorio conocido como Australia,
que le pusieron ese nombre debido a Australia, tierra de los Austrias. Lo que pasa que pensaban que no había nada allí interesante y no se conquistó. Vale, Pedro de Valdivia al final será quien termine la conquista de Chile, fundando Santiago de Extremadura, que a día de hoy es Santiago de Chile. Bueno, se van a descubrir también importantes minas, como la mina de plata de Potosí, y que esto pasará a la, por así decirlo, a la jerga actual del castellano, ¿no? Un refrán de esto vale un potosí o vales un potosí, como significado de que vale mucho dinero. Y se fundarán ciudades como La Plata, Potosí y La Paz. ¿Cómo se va a organizar la América hispana? Pues bueno, fundamentalmente tenemos la administración colonial desde el gobierno desde España, ¿vale? El rey. Tenemos dos instituciones, que es el Consejo de Indias, el cual promulga leyes, crea instituciones, controla las autoridades en América. Y la Casa de Contratación de Sevilla, que establecía sobre todo reglamentos y el desarrollo del comercio entre España y América, el cual era monopolístico y controlaba el traslado de pasajeros entre la metrópoli y las colonias. Luego el gobierno en América, tenemos a un virrey que era un representante del rey, pero vamos, como las distancias eran tan grandes y no había WhatsApp, pues era casi como el rey y hacía un poquito lo que quería. Ejercía la máxima autoridad del virreinato y gestionaba todos los asuntos de gobierno. Y después tenemos la Real Audiencia, que administra la justicia, fiscalizaba a los altos funcionarios coloniales, vigilaba la ejecución de todas las órdenes del rey, recibía las apelaciones de instancia menores y atendía quejas y reclamos de los indígenas. Importantísimo esto, que se piensa que los indígenas eran explotados y demás. Hombre, evidentemente casos de abusos sí que hubo. Pero la diferencia es que para los españoles los nuevos territorios no eran colonias, sino eran nuevos territorios para incorporarse como nuevas provincias del imperio, ¿vale? Así que los indígenas tenían voz y voto de la Real Audiencia. Vale, la explotación económica de las Indias, pues bueno, sobre todo se va a explotar las minas de oro, de plata, se van a introducir nuevos cultivos, también en Europa, y nuevos animales domésticos en el mundo rural. Van a aprovechar a los indígenas ¿para qué? Para la creación de encomiendas y la mita. La mita ya era un sistema que existía por parte de los incas y que funcionaba muy bien y que consistía en que cada tribu de los indios suministraba anualmente una fuerza de trabajo. A cambio eran pagados por los colonizadores, ¿vale? Normalmente trabajaban en las minas. Un trabajo muy peligroso, por cierto. Y la encomienda. Bueno, pues la encomienda corría a cargo de las órdenes religiosas y consistía en la protección y cristianización de los indígenas a cambio de su trabajo, ¿vale? Se les enseñaba la Biblia, a leer y escribir en castellano, en fin. Tras las leyes nuevas, se prohibirá la esclavización de la población indígena, ¿vale? Y las encomiendas acabarán siendo sustituidas por la plantación, la estancia y la gran hacienda. Bueno, como veis, los indígenas, tanto por las leyes de Indias como por las leyes nuevas, estaban protegidos en todo momento por la corona. En cuanto a la sociedad colonial, pues bueno, la jerarquía estaban obviamente los españoles, los llamados posteriormente criollos, según vaya pasando el tiempo. Los criollos mestizos, los criollos van a ser los hijos de los españoles o blancos. Luego los indios y por último, en lo más bajo, los negros y mulatos, que son esclavos procedentes de África. Bien, como vemos, no había un racismo como tal, porque al final existían mulatos, que era cuando un español se casaba con una indígena y tenía a un criollo, ¿vale? Las órdenes religiosas más potentes que se dedicaron a evangelizar en esos momentos fueron los jesuitas, los dominicos, franciscanos y agustinos, ¿vale? Y sobre todo me gustaría recalcar, porque va en contra de la ley de la leyenda negra, es que el imperio se preocupó de otorgar a los colonos y a los indígenas, sobre todo, de unos derechos, de unos deberes, unas obligaciones
y sobre todo una protección legal, no como se dice que hacían, que es falso, y sobre todo no como hicieron otros imperios como el francés o como por ejemplo el inglés, que estuvo transportando esclavos negros hasta el siglo XIX. Una prueba de la preocupación por parte de la corona española de extender la cultura, pues son todos los centros universitarios que abrió a lo ancho y largo de sus colonias, en los cuales a día de hoy perviven. Tú, si lo único que quieres es esclavizar y explotar un territorio, no se te ocurre abrir universidades, obviamente. Por último, me despido de este vídeo, que espero que os haya encantado. Un vídeo muy largo, duro, áspero, pero también entretenido y muy cultivado y clarificador, sobre todo de un periodo histórico de España que a mí me encanta, porque es cuando España era la leche. Pues me despido con la frase de Felipe II: en mi imperio nunca se pone el sol. Toma ya. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, darle a like, suscribiros, campanita de notificaciones y cualquier duda, pregunta, comentario o simplemente me lo decís en clase. Y quien no sea mi alumno, pues me pone un comentario y yo lo atenderé. Así que sin más, os dejo aquí y como siempre, sed buenos y sed felices. Chao.